¿Cómo se te ocurrió eso de usar la inteligencia artificial para tu afición? ¿Y en qué te ayuda en específico para el tema del montañismo? Bueno, como les dije, hay como 3 grandes etapas en esto, ¿no? Una cuando estás planeando, 2 cuando vas y 3 cuando recuerdas. Somos Claudia Giraldo. Y María Isabel Mejía Jaramillo, Bienvenidos a Buena Vida, con buena IA. el podcast donde hablaremos sobre cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para tener más tiempo. Y disfrutar más de la vida. Bueno, como este podcast se trata de balancear la vida, creo que tendremos más de un episodio con nuestro invitado de hoy. Primero, porque sabe mucho, pero segundo, porque tiene muchas aficiones y para eso también usa la inteligencia artificial. Hoy nos acompaña Óscar Beltrán. Óscar es colombiano, estudió administración de empresas e hizo una especialización en mercadeo en la Universidad de los Andes. Estudió publicidad y comunicación estratégica en el Miami Ad School y hoy en día es el CEO y jefe de estrategia de Plug My Brand. Óscar es hábil, estratégico, inquieto y por eso desde hace un tiempo ha empezado a estudiar sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el mercadeo y la comunicación digital. Yo conozco a Oscar desde hace muchos años, pero fue recientemente que Marisabel y yo lo buscamos justamente para el lanzamiento de este podcast y quedamos fascinadas con su nivel de conocimiento, no solo en temas de marca, sino en el uso de la inteligencia artificial. Pero lo mejor de todo es que Oscar es un tipo sencillo, divertido, que no solo ha logrado optimizar su trabajo, sino también sus hobbies con la inteligencia artificial. Nuestras charlas fueron tan interesantes que no podíamos dejar de invitarlo al podcast. Oscar, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿no? Primero, pues, muy adulado con la presentación que me acaban de hacer, muchísimas gracias. Y pues muy contento de compartir con ustedes en este espacio, más allá que de los temas de trabajo, sobre temas de lo que, pues, hacen buena parte de mi vida, ¿no? Oscar, una de las cosas que aprendimos de ti en las últimas semanas es que haces montañismo. Así es. Cuéntale a las personas que nos están oyendo cómo te aficionaste al montañismo y como qué es lo que más te emociona de ese hobby. Bueno, yo arranqué en el montañismo cuando estaba en el colegio, por allá en el año 98, 99, hace un buen rato, precisamente con un grupo de caminantes que veía allí. Pues se programaba una salida cada 3 o 4 semanas y la cosa me fue enrolando, ¿no? Con el paso del tiempo, pues subimos a las montañas un poco más altas, empiezas a ir a nevados. En esa época, por ejemplo, la Sierra Nevada del Cocuy, aquí en Colombia, estaba abierta para subir y con el grupo fuimos allá y entonces te cambia totalmente la perspectiva lo que hiciera una montaña que hay por acá cerca un día que vas de paseo y vuelves, a todo el desarrollo que implica ir a subirte una montaña de 5.000, 5.200 metros de altura, que pues tiene un reto distinto y precisamente tiene cosas interesantes como primero, los paisajes y lugares que te lleva a conocer el montañismo son increíbles, sea el país que sea el que estés visitando o dentro de tu propio país o en otro, siempre conoces algo nuevo. Dos, que la montaña cada vez es distinta. Puedes volver a la misma montaña 10 veces. El clima cambia, la gente cambia, la situación en la que tú estás subiendo cambia y cada vez la montaña te lleva a conocerte y a conocerla de una manera diferente. Y cuando llegas a las cumbres más altas que tú hayas llegado, no importa si son pequeñas o grandes desde el punto de vista absoluto de los metros de altura, sino desde lo que tú vas logrando, esa sensación de que llegaste cada vez un poco más allá, que los límites de pronto son impuestos por tu pensamiento o por otras personas y que tú eres capaz de ir cada vez un poco más, un poco más, un poco más, venciendo algunas veces miedos, otras veces venciendo lo que te dicen otros de eso no se puede, es muy peligroso, usted no debería meterse por allá y tú vas y lo haces y esa sensación de logro es muy interesante. Se vuelve como, no es un shock de adrenalina, pero sí es como una recompensa chévere cada vez que llegas y así no hagas la cumbre por la razón que sea, vas y cada vez un viaje tiene como 3 grandes momentos cuando lo planeas, cuando lo haces y cuando lo recuerdas. Y el tema cuando lo estás planeando es genial, te imaginas todo lo que va a hacer, cuando vas en realidad se parece, pero no es lo que planeaste, y cuando vuelves lo recuerdas de otra manera totalmente distinta y muy satisfactoria. Entonces, bueno, eso a mí me llevó que hace 20, 25 años, como estábamos hablando, pues me aficionara al tema, continué mientras estaba en la universidad yendo a algunas montañas y después llegó la vida normal de adulto en que entras en el lado profesional y eso quedó a un lado por mucho tiempo, hace unos 8 años,
Yo dije, ¿yo por qué tengo esto olvidado? Vamos a volver a las montañas, esto me gusta, va. Y ahí me encontré con un problema de salud, es que yo tengo una cosa que se llama condromalacia en la rodilla. Condromalacia es que se desgasta el cartílago se rompe y empieza a tener un hueco que va de hueso a hueso. Eso tiene 4 grados. Y cuando ya llega el hueco, a ir de fémur a tibia peroné directo, pasando detrás de la rótula, es lo que llaman grado 4. Eso duele mucho porque todo el peso del cuerpo descarga ahí. Entonces tú subes donde quieras, pero bajar es súper doloroso. Y yo estaba bajando como parte de mi entrenamiento porque quería ir a subir el Aconcagua en 2017 y el dolor fue como un poco más de lo que yo aguantaba. Fui por allá donde un médico me dijo como, venga, hagamos los exámenes. Oiga, usted tiene esto en las 2 rodillas, una más desgastada que la otra, pero le va a tocar ver las montañas en documentales, por televisión, de pronto en YouTube. Y yo como, ¿qué? ¿Usted qué me está hablando? Esto no va a ser así. Hice terapia hace un tiempo, eso iba largo. Se nos atravesó la pandemia, graves. Y después de pandemia me fui donde otro deportólogo, un tipo buenísimo que me está atendiendo ahora, que hace parte del Comité Olímpico Colombiano. Y le dije, bueno, ¿por qué me vine donde un deportólogo? Es porque ustedes sí dicen cómo hacer las cosas, no le dicen a uno quédese quieto. Yo quiero hacer esto, dígame qué hay que hacer. Entonces se hizo por ahí el tema, él me dijo, pues sí, usted efectivamente va a poder volver a las montañas, lo va a hacer, pero pues no tan agresivo, no es como que cada 8 días se me vaya un nevado. Calma, vamos a hacer un tratamiento, vamos a hacer un plan de recuperación, el cartílago no se regenera, sepa que usted va a cargar con ese dolor, pero vamos a hacer todo lo posible para que el dolor sea lo más suave. Y entonces, cuando él me dijo que si era posible, yo dije, ok, venga a ver, nos armamos un plan chévere. Y en ese momento yo tenía 42 años y yo dije, voy a montarme un plan en que me subo 45 cumbres para mis 45 años desde ahora. Y ahí empezó toda la planeación y en lo que estoy embarcado ahora. Bueno, y cuando uno piensa en montañismo, pues no piensa en inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se te ocurrió eso de usar la inteligencia artificial para tu afición? ¿Y en qué te ayuda en específico para el tema del montañismo? Bueno, como les dije, hay como 3 grandes etapas en esto, ¿no? Una cuando estás planeando, 2 cuando vas y 3 cuando recuerdas. Vamos a coger la etapa de planeación, que es la más importante en este caso. Digamos que teniendo en cuenta mis limitaciones con lo de la rodilla, yo no puedo decir cada 8 días me voy a una montaña distinta. Tengo que pensar en función del desgaste que genera un ascenso y un descenso, cuánto tiempo hay de descanso, para eso tengo un preparador físico, cuáles son las rutinas y cuándo puedo volver a hacer cierto tipo de recorrido. Entonces las montañas tienen diferentes características. Uno, la pendiente, que es cuántos kilómetros caminas y cuántos metros vas a subir, y eso te da la pendiente, como un triángulo, ¿no? Normal. Pero pues eso es lo que uno se imagina en términos absolutos. Pero cuando llegas, empiezas plano y al final la subida es cosa dura y eso tiene unos desgastes diferentes, u otras son al revés, al principio muy duro y después te aplanas. Cada una tiene sus formas y por ende sus desgastes. Cada una tiene buenos momentos para subir de acuerdo con el calendario del año. Ejemplo, es muy diferente ir a subir de la Concagua en Argentina en invierno. La temperatura es muy baja, no es soportable, así de fácil. Entonces tienes que ir en verano. Ok, ¿cuándo es el verano de ellos? Diciembre, enero. Entonces no es como que yo me imagino 45 cumbres y digo, ah, sí, dentro de 8 días me voy para otra, sino que hay una planeación, ¿cierto? Y las 45 pueden estar en cualquier país, pueden estar al lado de mi casa o pueden estar al otro lado del mundo. Entonces, en esa etapa de planeación, la inteligencia artificial ha sido supremamente útil. ¿Por qué? Yo tengo un listado como de 80 montañas distintas, posibles candidatas a ser subidas. Como no en todas haces la cumbre por la razón que sea, la rodilla, el clima, paros, se arma una guerra de cuando tú ibas a ir y no se puede hacer. Claro. Entonces, hay que tener una lista más grande que las 45. Entonces, tú agarras y dices, bueno, vamos a hacer esto. En ese momento la planeación mía iba a ser para 36 meses. Y yo dije, esto está relajado. Es como una cada mes y medio, una cada 3 semanas, a mes y medio estamos bien. La rodilla se demoró más en la recuperación de lo que yo esperaba, entonces tocó apretar el calendario. Pero con ese listado de montañas, que entre otras la inteligencia artificial me ayudó a identificar muchas, porque uno tiene en mente algunas que son escalables, pero yo hoy no puedo hacer escalada técnica por la rodilla. Entonces empieza a descartar. Entonces, en vez de buscar en Google o gente conocida que ya la haya subido, la inteligencia artificial te ayuda a decir, allá hay escalada técnica o no la hay. Ah, ok, buenísimo, empiezas a filtrar. Bueno, ¿cuándo son las buenas fechas para ir allá? Y entonces empiezas a armar un calendario. En este país, en este otro, esta montaña, esta otra, tiene mucho barro, es una más bien de arena, es más bien seca, es mejor subir de noche, de día, bueno, hay 1000 opciones y en la planeación te ayuda. Entonces dices, listo, digamos que en los próximos 3 meses identificas 10 o 12 montañas. Listo, vamos a armar el calendario. O sea, armar el calendario es, yo le doy restricciones.
Solamente contemos con los fines de semana, pues porque entre semana trabajo, es normal, ¿cierto? Además, esos viajes se pagan a punta de trabajo y una que otra donación que hay por ahí. Si quieren participar en eso, chévere, luego les cuento por qué. Eso tiene ahí tiene un trasfondo detrás de investigación sobre lo de mi rodilla con algunas personas que han involucrado en el proyecto. Pero entonces, listo, vamos a suponer que vamos a subir otra vez el Nevado de Santa Isabel, que es aquí en Colombia, en el eje cafetero, subes desde Pereira y subes ahí al Parque Nacional Los Nevados. ¿Cuándo es buena época? Te da los meses. Entonces te dice los meses de invierno son octubre y noviembre, es cuando más llueve, es cuando más difícil es. En agosto hay mucho viento, entonces puede ser más frío. En abril también llueve un montón, entonces no es conveniente. Entonces eso te deja el resto del año. Bueno, muy bien. ¿Por dónde llego? ¿Por Pereira o por Manizales? No, tienes más posibilidad de encontrar vuelos más baratos a Pereira desde tu ciudad. Ah, ok, muy bien. Y el hospedaje te ayuda a buscar. Entonces yo armé mi prompt chévere de cuáles son los tiquetes más fáciles de encontrar, en qué época los debo comprar porque te ayuda para eso. Te da tips geniales como compra los tiquetes pasada la medianoche, pero no muy pasada, porque, por ejemplo, las reservas de la gente que no hace la compra, a medianoche se resetean. Entonces van a bajar un precio otra vez. Ah, buen Una consejito, cosa oiga. comprar un tiquete a las 10 de la noche y otra a las 12 y 5 de la noche. Los precios pueden cambiar. Entonces te da tips de ese estilo, ¿no? Entonces, eso y cómo buscar la acomodación según lo que tú vas a necesitar. Entonces, no necesito la noche previa en esta ciudad porque me recogen a las 5 de la mañana. No vas a necesitar un hotel que tenga 13.000 comodidades. Tú vas a llegar a dormir a las 8 de la noche, a las 5 te levantas, bed and breakfast. Ok, te da opciones, lo sacas. Muy bien. Ya pues uno en la parte de los guías y eso sí es otro tema. Para la gente menos experimentada sirve muchísimo, por ejemplo, como guía de cómo llego a tal ciudad o de pronto una ciudad a la que no haya ido. No sé, quiero ir a subir el Gran Paraíso en Italia. Perfecto. ¿Desde qué ciudad se sube? ¿Cómo llego allá? Lo primero que te puedes hacer apoyada en cualquier herramienta de estas es cómo vuelo desde mi ciudad hasta allá, cómo llego, que es lo más fácil. Lo normal que uno hace es meterse a un sitio donde venden tiquetes aéreos y no necesariamente es lo mejor. Te va a decir, vuela hasta tal sitio, de ahí para allá coge un bus o un tren, te da realmente un feedback un poco más real. E inclusive te ayuda a hacer el presupuesto. Eso me armó un presupuesto para mis 45 cumbres casi real, no directamente, pero te da una idea de cuánto te vas a gastar haciéndolo. Le pones las restricciones. Después de hacer una montaña que tenga tales desniveles y tales recorridos, necesito tantos días de descanso para la siguiente. Ah, entonces armemos el calendario. Y me ayuda a armar el calendario. De pronto una cumbre no se logró, hubo que cambiarla. Venga, usted tiene el listado, ya hemos analizado cuáles cumplen con estos requisitos. Yo las categoricé, ¿no? Con mi chat GPT le puse 4 categorías. Digo, ok, esta tipo 3 de esta semana no se puede, reemplázame con otra tipo 3 en tal zona. Entonces en nuestra lista tenemos, y me dice tal, 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 tal. De acuerdo con el clima de esta época, las más viables son tal, 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 tal. De acuerdo con el presupuesto que has ejecutado, te recomiendo estas 3. Entonces en la etapa de planeación, sumamente útil. Y cuando paso ya a la ejecución, pues ahí sí es útil y no es útil, porque tú vas a subir la montaña y no estás en otro cuento. Pero como todo esto lo estoy documentando, de esto estoy generando un canal de YouTube que se llama 45 Cumbres, igual que el proyecto. Entonces, pues tú tienes que ir grabando videos. A mí no me gusta tanto el tema de ir ahí cual influencer contando, no, pero sí me gusta la fotografía, me gusta ir mostrando un poco qué es lo que pasa. Y yo me compré una cámara 360, pues ella va grabando. ¿Y cuándo sí me sirve? Después, la etapa de recordarlo. Esto 360 te da una visión completa y tú dices, venga, sabe que yo quiero mostrar esto, 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 lo eliges y él te ayuda a editar los videos, por ejemplo. No quedan listos, pero sí hay recortes de planos donde estuvieron las mejores tomas. Si quieres que la cámara siga a tal persona que va delante de ti o a ti mismo y te ayuda un montón. Digamos que en ese sentido yo me apoyo muchísimo en la inteligencia artificial. Obviamente hay que tomar decisiones personales cada momento. Como les decía, una cosa es lo que uno planea perder en la montaña y otra lo que pasa. Tú llegas, no contabas con que ibas en la época de lluvia y ese día llovió y nevó. Hágale, vamos con lo que trajimos, ¿cierto? Toca. Y también está un poco el criterio personal, porque una cosa es lo que la inteligencia artificial piensa que es tu desgaste físico, en mi caso en la rodilla, y otro como tú te estás sintiendo. Hace unos días bajé de un nevado aquí en Colombia y yo le decía al entrenador que tengo, digo, ¿cómo bajamos, don Oscar? Y llegué y le dije, no, pues por mí me subo otro mañana. Y me dijo, quieto, usted se está sintiendo bien, pero la rodilla tiene el desgaste. Mientras que la inteligencia Ah. artificial me estaba recomendando, quédate quieto, no hagas nada, me dice, no suba montañas, pero que no vaya al gimnasio, haga cosas, porque tú vas conociendo un poco la sensación que tienes real en tu cuerpo y es algo que la inteligencia artificial nunca va a poder hacer. Tú le tendrías que contar, me siento así, me siento así, y se da una idea, pero no siente por ti. Oye, Oscar, fascinante todo lo que estás contando, qué cosa tan fantástica. Mira, ¿y como qué herramientas específicas usas tú? Me imagino que
mucho de lo que has dicho es como ChatGPT o esos chatbots donde uno pues interactúa, digamos, en lenguaje natural y le preguntas todas esas cosas, pero ¿usas algún otro tipo de aplicaciones o herramientas de pronto impulsadas por inteligencia artificial o no? O sea, en general, ¿como qué herramientas específicas usas para el montañismo? El reloj, no sé qué, o cosas del clima, en fin, cosas así. Hay de todo. Entonces, digamos que en esa etapa de planeación con un chat GPT me apoyo más que con la herramienta de Google, con Gemini. ¿Por qué? Gemini no puede aprender de ti por las restricciones que tiene de privacidad Google en el mundo, mientras que ChatGPT no ha pasado por ahí. Entonces yo le puedo enseñar que estoy en mi proyecto de 45 cumbres, que estas son las 80 opcionadas alrededor del mundo, que el presupuesto es ABCD, que lo pienso hacer en tantos meses, y él guarda eso en su memoria y allá yo me apalanco para ir haciendo los cambios de planes. Pero con Gemini, por ejemplo, me apoyo muchísimo a la hora de buscar los tiquetes y los hospedajes. Tiene información up to date, se conecta él solito a Google Flights, se conecta a todo y te las saca como, acá es donde lo tiene que hacer. Esas, digamos, en la etapa de planeación son esenciales. Tú decías ahorita el clima, el reloj, por supuesto. Entonces, hay aplicaciones, por ejemplo, para el celular, una que se llama Windy, que todo el mundo tiene la aplicación del celular del clima, ¿no? Entonces te dice, mañana va a llover cerca de tu casa. En montaña es un poco más complicado que eso porque hay que tener en cuenta cosas como el viento y la velocidad que tiene el viento por la sensación térmica. En las montañas más bajitas, yo vivo aquí en Bogotá, en lo de acá cerca, no importa, clima capitalino, haces lo mismo de siempre, te vas con dos plaquetas, una impermeable y una más gruesita por si acaso y se fue y eso da. Pero cuando te vas para una montaña por encima de 5.000 metros, por ejemplo, cuando tú estás cerca de la cumbre, un viento de 35 kilómetros por hora te baja la sensación térmica 5, 6, 7 grados. Lo que tienes que llevar para prepararte es distinto. Mm. Windy te muestra los vientos en cada zona de la montaña, cómo están en la predicción, te muestra la probabilidad de lluvia por cada 10 minutos de diferencia o por cada cuarto de hora o por cada hora, según como tú quieras, en un detalle de cada parte de la montaña. Entonces, yo sé que mañana me va a llover en tal pedazo, pero arriba no, y eso te lleva a preparar qué llevas o qué no llevas. ¿Cuál es esa? ¿Cómo se llama esa? Windy, con el reloj, obviamente, el reloj es una herramienta esencial para esto. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a la alta montaña, a diferencia de las que tú tienes cerca de donde vivas con alturas de más o menos 500 o 600 metros más o menos, cuando tú ya te superas unos 2.000 metros de donde vives, la probabilidad de un mal de alturas te llega. Entonces, si tú vives al nivel del mar y te subes a 2.500 metros, posiblemente te va a doler la cabeza o te va a dar un mareo, incluso náuseas o todas las anteriores. Pero cuando tú vives como yo a 2.600 metros, no te preocupas por eso a esta altura, sino te preocupas cuando vas para 5.000 o cuando vas a 4.500 y de ahí para arriba. El reloj a ti te ayuda, por ejemplo, para ver cómo va tu frecuencia cardíaca. Cuando tú subes de altura, tu corazón se va a acelerar. Es normal, porque tus órganos, tus músculos están requiriendo más oxígeno y hay menos oxígeno disponible en el ambiente por la presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa? Tú respiras, no es que te sientas ahogado. La gente dice, es que me ahogo. No, 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 tú no te ahogas, tú respiras normal, pero empiezas a tener un déficit de oxígeno general en el cuerpo. ¿Y el corazón cómo lo sustituye eso? Como con la sangre oxigenada, pues la bombeo más rápido para llegar a todo el cuerpo con los niveles de oxígeno que son. Cuando es insuficiente es que te va a doler la cabeza, te va a dar mareo, etcétera, lo que llamamos el soroche o el mal de alturas. Entonces, tú con el reloj vas monitoreando cómo van mis pulsaciones. Si está excesivamente alto y tú vas despacio, estás muy cerca de un probable mal de alturas. Baja el paso. Si está normal, por ejemplo, se supone que uno en reposo debe estar entre 60 y 100 pulsaciones, cualquier humano normal. Alguien muy deportista está por debajo de 60. En mi caso, yo digo alrededor de 60 o 65. Si yo arranco a caminar a 4.000 metros y veo que está a 85, digo, normal, es un poco más arriba. Pero si lo llego a ver en 100, a esa altura ya digo, baja el paso. Entonces te ayuda mucho a irte modulando. Eso por un lado. Por el otro, que es genial, él te ayuda a ir haciendo un recorrido trazado por el GPS que va registrando. Que eso para el registro de uno es chévere, el lado del egocentrismo, de, logré por tal lado, caminé tantos kilómetros. Pero hay otra cosa adicional, es que funciona como herramienta de rescate. Digamos que te pasa algo metida en la montaña y vas con solo otra persona y la otra persona por alguna razón no puede bajar donde hay ayuda, el reloj sirve para enviar una señal con cuál fue el recorrido a los servicios que estés suscrita o al seguro que hayas tomado. Este fue el recorrido, estoy en tal punto y él hace todo por ti, del reporte. Entonces, digamos que esos usos que uno no prevé, pero que en el tema del montañismo, que es un deporte con algún riesgo, es posible que sucedan, pues tú vas cubierta de esa manera. Tú no vas a mandar un mensaje de texto porque no tienes cómo mandarlo porque no hay cobertura del celular, pero el reloj sí tiene una conexión satelital, manda cuál fue la ruta, yo que ya me pueden buscar. Afortunadamente no he tenido que darle ese uso, pero
Pues uno está exento, Esperemos ¿no? que no te toque, sí. Esperemos que nunca, Nunca, pero nunca. uno nunca está exento. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que es buenísima, en la etapa de preparación. Entonces, mucha gente que le gusta el running, la gente que le gusta hacer yoga, bueno, muchos tienen sus relojes con los que miden sus actividades deportivas. En el caso específico del montañismo, tú tienes una preparación no solo de fuerza a nivel de las piernas, que hay que tenerla, y de resistencia, sino cardiovascular. Entonces, las zonas en las que debes hacer el ejercicio o no, el monitoreo de si lo estoy haciendo o no donde conviene, de acuerdo con el tipo de montaña que voy. Si estoy haciendo ejercicio aeróbico o anaeróbico. La gente dice, yo estoy haciendo cardio. Pero para nosotros sí tiene algunas diferencias. ¿Cuántos minutos de intensidad en anaeróbico debo estar haciendo por cada hora de ejercicio al día? Eso me lo ha dicho mi entrenador, no mi reloj. Se supone que también puede, pero ahí confío en el ser humano todavía. Pero sí me sirve para monitorearlo. No es como que te subes, trotas y ya, te vas a una escaladora y ya. No, toca irlo haciendo, cumpliendo con el método, y eso reduce significativamente la probabilidad de que tú tengas mal de alturas cuando lo haces bien. Bueno, y esa preparación física que tú haces, porque con tu tema de la rodilla, con el hecho de que tiene que ser adaptado a cada cumbre que vas a subir, esa rutina física la tienes que ir modificando, cómo la manejas y usas la inteligencia artificial para eso también. La uso y no la uso. Como les decía, tengo un entrenador personal que me recomendó el mismo médico, que también es del Comité Olímpico, entonces el tipo sabe lo que está haciendo. Pero a veces yo no me puedo ver con él. Ejemplo, si me voy a ir a subir una montaña en otro país y me voy una semana antes por la razón que sea, esa semana yo no estoy para hacer mi entrenamiento personalizado. O sea, él me entrega algunas rutinas, algunas cosas, pero a veces hay que adaptar. No tenemos tal máquina, no tenemos tal otra. El clima está más caliente de lo que esperábamos. La salida que usted me estaba diciendo a trotar no es viable porque me cocino. Ok, la inteligencia artificial te ayuda a reemplazar un ejercicio con otro. Entonces, Gemini tiene una cosa chévere. Como yo estaba pensando hacer 15 repeticiones de tal cosa, pero no tengo esa máquina, tengo esta, y le pones la foto y te dice, en esa puedes hacer tal cosa. ¿Sí? ¿Y qué te ha dicho tu entrenador? ¿Si hace buenos reemplazos? No, no, con él, oiga, esto me dice que haga tal cosa. Perfecto, don Oscar, hágale. Bien. Entonces, Y la inteligencia artificial también te dice, don Oscar, no, esa no me dice don Oscar. Esa no me dice don Oscar, pero algo chévere que tiene ChatGPT en la última versión, en el 5, es que ya te trata por el nombre. Tú le puedes decir cómo te llamen, ¿no? sí, En mi caso me dice Oscar y punto. Pero eso es mucha falta de respeto. Pero hay gente que le dice que le llame por un apodo que le tenga, y lo hace. En mi equipo de trabajo sucede. Oscar, estos aprendizajes tuyos de cómo usar la tecnología y en particular la inteligencia artificial en el montañismo, pues son súper valiosos. ¿Tú qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando y que la quieran utilizar para el montañismo o para otros hobbies, pues así como de actividad física? ¿Qué les recomendarías? Lo primero es que hay que tener en cuenta cuál es el objetivo que uno quiere. Es decir, toda mi preparación física, por ejemplo, gira en torno a la meta que tengo del montañismo. Hay gente que va al gimnasio para mantenerse flaca. Otros dicen, no, yo lo hago por salud. Y salud es un chicle, ¿no? Porque salud es lo que cada uno perciba. Pero cuando uno le da objetivos claros a la inteligencia artificial de lo que quiere lograr, le da resultados claros de lo que uno puede hacer. O sea, entre más específico uno sea, y eso aplica a la hora de usarlo en el trabajo, a la hora de usarlo para un hobby, entre más específico sea uno en lo que quiere lograr, más específica es la respuesta y generalmente más aterrizada. Si se la das muy general, pues te va a decir cosas generales que no son útiles. Entonces, mi recomendación es, sea específico. Yo quiero lograr esto, estoy pensando tales actividades, dígame si estoy en lo cierto o no. Entonces te puede decir, estás en lo cierto, pero te falta contemplar tal cosa. O no, no estás en lo cierto. Pero si tú le dices, quiero hacer tal cosa, he pensado tales actividades, te va a dar un aplauso. Te va a decir, ah, sí, muy bien. Está bien lo que estás pensando porque la inteligencia artificial es muy complaciente. Pero cuando tú le dices, oiga, no me complazca, dígame si esto sirve o no sirve, hay que ser específico en decirle, dígame si sirve o no sirve. Entonces, ejemplo, Tú lo retas. quiero ir a subir el volcán Acatenango en Guatemala en un mes y medio. Entonces, si yo le digo que estoy pensando en llegar a Guatemala y hacer me va a decir, felicitaciones, vaya y hagan. Pero si voy y le digo, venga, estoy pensando en llevar esto y esto y esto de mi equipo, porque pues, el inventario de equipo es enorme, el que uno tiene para estas cosas según las diferentes condiciones. Y voy a ir en tal mes, que se supone que el clima ya está así, pero me he dado cuenta que hay operadores que hacen el recorrido alquilando el equipo. Estoy en lo cierto que puedo dejar tales 3 o 4 cosas, y te va a decir cosas inteligentes como, si tú le has dicho exactamente qué tienes, por ejemplo, tengo unos bastones de tal marca y tales características. Te dice, lo más probable es que el operador no tenga ese mismo bastón al que estás acostumbrado y con el cual tu rodilla funciona bien, es mejor que lleves los tuyos. Así digan, te van a dar bastones. Pero si tú no le has enseñado qué cosas tienes, pues va a decir bastón es bastón. Entonces, entre más específico, mejor. ¿Y te responden ese nivel de detalle? Sí, claro.
Yo ya le tengo inventario a mi chat GPT qué tengo y qué no, con marcas y modelos específicos. Claro, claro, porque en el montañismo hay cosas que son muy específicas. Por ejemplo, una cosa es que tú estás usando este piolet. ¿Eh? Este piolet es lo que llamamos nosotros un piolet bastón, que tiene específicamente 85 centímetros de largo, y él sabe cuál es el peso de este piolet por el modelo que tiene y demás. Si yo voy a ir a hacer una cumbre que es técnica en hielo, y él sabe que tengo este piolet y no tengo otro de los que son de martillo pequeño, por ejemplo, me va a decir, deja el tuyo y lleva unos de los que te alquilan. Pero si yo voy a ir a hacer un nevado donde es más caminado, me va a decir, listo, perfecto, lleves el suyo, y el operador manifiesta o no manifiesta tener herramientas de ese estilo, pero porque sabe el modelo específico de lo que yo tengo. Piolets, para el que no sabe de esta vaina, pues esto es lo que se usa en hielo. Este no es para escalar como la gente piensa, sino esto es para tenerse uno en caso de una caída con el hielo. Y te sirve como bastón para ir al frente. Pero uno de los piolets pequeños técnicos de escalada no funciona igual. Entonces, si la herramienta sabe tú qué tienes y qué no tienes, te va a decir, lleva esto y lo complementas así o asá. El tipo de botas. Las botas que tú usas en montañismo son muy variadas. Depende del clima. Por ejemplo, si tú vas a una montaña de baja altura en la Orinoquía, baja altura es 600, 800 metros, pero el clima es absolutamente caliente, pues no te llevas las mismas botas que llevas para escalar verticales en nieve, que son aisladas térmicamente. El tipo de agarre en la arena es diferente al tipo de agarre en la nieve. Entonces, pues cuando tú le dices voy para tal lado, las condiciones del suelo cuáles son, y te dice, tú sabe que tú tienes 3, 4 pares de botas distintos, ¿cuáles son las que me recomienda llevarme? Tales por esta razón. Empáquelas y camine, ¿sí? Igual juega un poco el sentido común que uno tenga y la experiencia en el cierto tipo de montañas. ¿Sabes? Te recomiendo una cosa y tú dices, como, esta vez no le voy a hacer caso porque la razón que sea. Pero entonces yo, por ejemplo, a ChatGPT sí le tengo un inventario de todo mi equipo. Los morrales, desde el más pequeño hasta el más grande. Hay varios, ¿no? Pues con diferentes tipos de uso. Pues venga, ¿qué de todo eso es lo que conviene llevar? Yo con Gemini no podría hacer eso. Gemini no puede aprender de mí qué tengo y qué no tengo. Entonces, ChatGPT yo lo uso específicamente ahí. En otra etapa distinta, herramienta, en la hora de la edición de los videos, guardando las memorias y compartiéndole a la gente cómo ha sido el recorrido de mi rodilla en las 45 cumbres. Entonces, por ejemplo, CapCut es un editor genial, pero como yo grabo con una cámara 360, CapCut no tiene la capacidad de procesar esas imágenes. Entonces, se llama Insta360. Insta360 te ayuda a estabilizar la imagen, a coger este sujeto en todo el recorrido, a hacer lo que quieras, y lo hace buenísimo. Incluso tiene una cosa donde te dice, si quieres le hago una edición corta de los últimos 25 minutos a 1 minuto con lo más destacado de los movimientos. Dale, sirve y no sirve. Hay cosas que tú quieres contar de la historia y él da por hecho que eso no era relevante. Pero para alguien que esté de afán, que quiera hacer algo visualmente impactante, pero no necesariamente con una narrativa detrás, es supremamente útil. No, pero va a tocar que documentes también cómo usas esa inteligencia artificial en tu canal, porque más de uno de los que nos estará oyendo le gusta el montañismo y seguramente va a querer saber todos esos detalles. Claro. Bueno, ¿Sí? Oscar, y dando un giro ya hacia tu parte profesional y creativa, que entre otras cosas nos tiene muy felices a María Isabel y a mí. Tú nos contaste una anécdota que a nosotras nos encantó y es cómo la inteligencia artificial ha ido cambiando los procesos creativos en tu empresa. Sí, claro. ¿Podrías contarle un poco a la gente sobre eso? Bueno, digamos que ahí vamos a poner un poco el contexto de qué pasa en una agencia de publicidad. Una agencia de publicidad, si bien hay mucha creatividad, no todo es creatividad. Hay una fase estratégica donde uno identifica quién es el cliente al que le va a hablar, identifica un poco de psicología del consumidor detrás de ciertas situaciones, y de ahí sales con las puntas creativas sobre las cuales vas a lograr X o Y efecto sobre la audiencia objetivo que tienes. Tradicionalmente esto se ha hecho, como diríamos por ahí, a mano. Hola, gato. Algo que yo digo a mano es, pues venga, analizamos quiénes son los clientes, qué características tiene, venga, tratamos de descubrir, como decimos nosotros, el insight, pero eso es más o menos, ahí sí juega uno a psicólogo del consumidor sin darse cuenta de adivinar qué está pensando la persona a la hora que hace A, B, C o D. Y de ahí empezar a jugarle la creatividad y al final salen unos conceptos. Y con la entrada en vigor de la inteligencia artificial, esto ayudó a agilizar ciertas partes del proceso. A ver, la inteligencia artificial en estos casos lo que hace es que a partir de toda la data que se encuentra en Internet, te da respuestas. ¿Cierto? Es como un buscador más inteligente que Google, digámoslo así, y de ahí te da respuestas a lo que tú le preguntas. Cuando tú le dices, estoy apuntándole a una cierta población que tiene estas características, que vive en tales lugares, que y es del interés de la marca para que consuma tal cosa, tú ya tienes, de pronto eres tú el consumidor, pero de pronto él te da 2 o 3 complementos o te dice, tienes toda la data, muy bien.
Antes nosotros decíamos en el grupo creativo, venga, pensamos en puntas creativas, como le llamamos nosotros, sacamos 2, 3, 4, 5 conceptos, lo debatimos con el equipo, decimos, a la que más le creemos es a esta y por ahí desarrollamos, ¿cierto? Y le mostramos al cliente, pensamos que hay que hacer esto, 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 y luego la estrategia de cómo lo llevamos a los medios. Y ok, la inteligencia artificial nos sirve, uno, para saber si estamos en lo cierto que suponemos del cliente, porque no siempre hay una investigación detrás, o cómo se complementa. Dos, para debatir los conceptos. Y ahí viene lo interesante de este tema. Antes los conceptos salían de nosotros en el equipo y los debatíamos entre el equipo. Es decir, 2, 3, 5 mentes sesgadas con cuál idea le gustó más y cuál menos. Siempre hay un sesgo en la creatividad. Tú puedes ser lo más objetivo que quieras, siempre va a haber un sesgo por gusto, ¿cierto? O por convicción pura. ¿Qué pasa si nuestra creatividad se la mostramos a la inteligencia artificial y que nos diga pros y contras? Pues la unimos al equipo para debatir. Tiene su criterio a partir de lo que encuentra que ha sido eficaz y lo que no. Otra vez, viene muy bien, importante poner los prompts que son. Tengo tal objetivo, he creado esto de acuerdo con lo que conoce esa población, quiero que me diga bla, ¿cierto? Y la otra forma, desde el equipo creativo, la lógica es decirle a ChatGPT o a Gemini o al que quieras, oiga, deme ideas para esta campaña. Está muy bien, así lo usa la mayoría de gente y te va a dar 3, 4, 5 ideas las que le pidas y tú dices, esta me gusta y puedes salir a ejecutarla. Eso seguramente está basado en cosas que ya se han hecho, porque es la información que encuentra en Internet. Buen punto, sí. ¿Qué pasa si volteamos la cosa? Listo, deme ideas, pero yo las cojo como insumo en el equipo creativo, maduramos la idea, la mejoramos y se la devolvemos para que, así como nosotros tratamos de destruir la idea, nos ayuda a destruirla o complementarla. Y generalmente nos ha dado ideas más robustas en menos tiempo. Entonces, no ha reemplazado al equipo, definitivamente no lo va a reemplazar. El equipo crea, la inteligencia artificial crea entre comillas, pero es basada en algo más que ya existe. Entonces no es tan creativa. Aunque si bien la creatividad fluye muchas veces de unir dos cosas que existen y te inventas la tercera, pero pues hay un proceso humano detrás, ¿no? Bien importante. Entonces la hemos cogido como parte de ese equipo de trabajo que nos ayuda a agilizar muchísimo. Oye, ¿y cómo es trabajar temas de marca o estrategias de comunicación en la era de la inteligencia artificial? Fascinante. Sencillamente fascinante. Porque a mí, pues como se dieron cuenta con lo que hablo de mis hobbies, me gustan los retos, ¿no? Entonces, pues tú le puedes decir a la inteligencia artificial, hágalo, y créanme, es perfectamente presentable al cliente lo que él saca. Y si el cliente no tiene el criterio bien formado en estas cosas, te va a decir, me gusta, y ya. Pero acá tú tienes que ir un poco más allá y llevarlo a algo que sea realmente funcional, que vaya más allá y que realmente cumpla el objetivo de tu cliente. Sea que estás generando una marca, una campaña, un plan de medios. Él te puede decir las generalidades, pero tú sabes que el cliente tiene restricciones, tiene gustos, tiene un montón de cosas que tú como humano reconoces y la inteligencia artificial no tanto. Entonces es fascinante en el sentido de, listo, la inteligencia artificial me va a dar X, Y, Z cosas, ¿cómo vamos a hacer que esto sea realmente eficaz y mejor? Entonces, chévere porque tienes cada vez más herramientas, pero cada vez más retador, entonces más chévere por eso digo que es fascinante. Bueno, ¿y a tus clientes también los incentivas a que usen inteligencia artificial? A los que les gusta, sí. A los que- A nosotros nos encanta. Claramente. Pero hay clientes que no la van con eso. Es decir, no la van porque o no son muy letrados digitalmente hablando, o piensan que eso no sirve. Pero es como cuando hace 30, 40 años la gente decía, a mí no me haga las vainas en computador, hágamelas a mano, porque eso de computador no es lo mismo. Existe con la inteligencia artificial. Claro, la Pero, pues, yo resistencia al quiero el cambio. pues, ¿para qué le enseñas a hacer eso a alguien que piensa así? Pues no. Pero hay otros en los que, por el contrario, sí preguntan, oiga, ¿cómo lo hacen? Entonces, ya no, pues entonces viene en esta industria y se los digo con toda frescura del mundo. Hay gente que dice, yo para qué contrato una agencia si ahí está ChatGPT, si ahí está Nano Banana para que me hagan las imágenes, si ahí está Veo para que me hagan los videos. Ahí están. Hágalos funcionar, hágalos con el concepto, que tenga una identidad visual consistente, que tenga todavía necesitas al humano, pero la gente dice, yo para qué contrato si ahí están las herramientas. Y pasa, van, sacan campañas con eso, se estrellan, se gastan un mundo de plata, después ven del humano y le dicen, oiga, venga, ahora sí hablemos. Entonces, en el ahora sí hablemos es cuando uno dice, se le dijo, pero con ellos, Perdió tiempo. pero con ellos la herramienta entonces se vuelve supremamente útil. ¿Por qué? Porque ya han ido, se han estrellado con la inteligencia artificial, poniendo buenos o malos prompts, cada quien en su manera, y cuando estamos en el proceso creativo fácilmente nos sentamos y decimos, venga, ¿quiere sentarse con nosotros a hacerlo? Hágale. Está el equipo, está la herramienta, está el cliente. Venga, lo hacemos entre todos. Y dice como, y ahí se encuentra cómo se nutre la parte humana con la parte de la inteligencia artificial
En Vivo dice, acá está el valor de la agencia, es el cómo se hace, no el que eso me saque un resultado de una imagen y ya. Oye, Oscar, ¿y crees que la inteligencia artificial en un futuro cercano podría hacer tu trabajo? ¿O cómo ves ese rol de la inteligencia artificial en tu industria, digamos, a un futuro cercano? Eso depende de lo que tú llames mi trabajo. Pues no el de montañismo, Bueno, el de la agencia. por eso digo, depende de lo que tú llames mi trabajo. ¿Y por qué lo digo así? Desde el punto de vista de si somos capaces de generar una imagen bonita y que se vea bien y que se vea fotorrealista y que cumpla con que tiene la hamburguesa en la mano y tal cosa, claro, el del diseñador, el del fotógrafo, el de todo el mundo. Pero es que no es generar una imagen por generar una imagen. Tú necesitas comunicar un montón de cosas detrás de eso que conceptualmente el detalle hace la diferencia. La inteligencia artificial, por más que tú le pidas con cosas muy específicas, no siempre te sigue al pie de la letra. Entonces, quiero una persona tomando café en un sofá que haga tal, 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 tal. Persona, hombre o mujer. Ay, me sacó un hombre. Ay, yo quería una mujer. Repita el prompt. No, esa mujer no me gustó. No se parece a las personas con las que interactúa mi marca. No, vuelve la más latina. Carajo, no tan oscura. Ay, ¿sabe que contrate una modelo, tome la foto y hágala? Eso va a pasar. Ahora, en la parte estratégica, él te va a decir generalidades de qué hacer. Te va a decir, usa tales canales digitales, usa tales otros offline y con esto vas a lograr, vaya negocio con los medios. La inteligencia artificial no negocia con los medios por ti. No te va a dar formatos innovadores sobre lo que ya se puede hacer en radio o en televisión. Entonces, tú puedes hacer campañas interactivas en televisión por medio de códigos QR y demás. La inteligencia artificial te va a decir que se puede, te lo va a hacer, no. Vas y lo negocias con un canal que tiene ciertas disponibilidades y otro no las tiene. Ok, entonces hay muchas cosas que le va a faltar ahí el factor humano desde la ejecución, pero sobre todo en la publicidad y en el mercadeo hay que entender al humano. Como les decía, esto se basa mucho en la psicología del consumidor. Y eso quiere decir que hay que comprender o imaginar muy bien lo que la otra persona no te dice en palabras para ver por dónde es que tienes una vía para convencerlo de X o Y cosa. Y eso es el feeling humano que la inteligencia artificial no tiene cómo tener. No hay manera, como les decía, no va a sentir la rodilla por mí. Sí, me duele la rodilla. Muy bien, ¿qué tanto? ¿Qué es lo que yo llamo que se me chuza o que se me engatilla o que son cosas que yo tengo mis términos, él no tiene ni idea qué quiere decir eso. Cuando yo uso los términos que usa el ser humano detrás porque lo comprendo, la cosa cambia, ¿sí? Y va a ser mucho más persuasivo, digamos, una campaña, no persuasivo en el sentido de que quiero que me compres ya, no, sino de cómo quiero que entiendas mi marca. Entonces, hay un proceso muy importante en esto y es que la publicidad te cumple dos roles principales. O generas recordación de la marca y del producto en la mente del consumidor, o generas la intención de comprar. Idealmente generas las dos cosas, pero la publicidad sola no cierra ventas, nunca, porque el cliente tiene que ir hasta donde compra o tiene que tomar una acción para comprar, sea en internet o sea en una tienda o sea en un banco, tiene que hacer cosas. Y ahí el canal tiene que estar muy bien diseñado para que el cliente pueda acceder al producto o servicio que quiere. Entonces, la publicidad en sí misma no hace ventas. Mucha gente dice, es que la campaña fue buena o fue mala, es que no vendí, que hay más elementos. Pero sí tenemos muy claro hasta dónde, entendiendo bien al humano, podemos llevar al otro humano. Y nos apalancamos en la inteligencia artificial, sí. El futuro cercano existen ya, por ejemplo, los agentes de IA. Entonces, los agentes de ventas y los agentes de customer service tienen limitaciones, se los digo. Un cliente nuestro, me encanta hablar de este caso, no voy a hablar de cuál es el cliente, pero tiene unas restricciones claras, es una fintech, sobre de qué países puede recibir giros o no. Y tú le preguntas al bot que le enseñaron que esa vaina puede recibir de cualquier lado y te dice, sí, claro, desde allá puede usted hacer una transferencia SWIFT así o una IBAN y resuelto. Y el cliente va, se suscribe a la plataforma, intenta hacer y no, hay restricción. Vengan, enseñan a la plataforma que hay restricción en tal, tal y tal país. Se lo enseñan. El bendito bot está entrenado para vender. Entonces dice que sí. No. Ey, acá necesitamos un humano detrás. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial en esto potencia el resultado, te ahorra tiempo en algunas tareas y te ayuda a mejorar los procesos. Si el proceso está mal hecho, te lo hace más eficiente, pero mal hecho. Si el proceso está bien hecho, pues te ayuda a que esté más eficiente y bien hecho. Y si tú le sabes preguntar las cosas, te lleva a resultados muy buenos en los que tú, como humano, puedes ir por encima y llegar a algo realmente excepcional y muy útil en el mercado. No, pues ahí sí oyendo hablar a Oscar, me hizo pensar en la experiencia nuestra, ¿no? Que las dos que nos encanta la inteligencia artificial y de todos modos lo buscamos para que nos ayudara, porque es cierto, la creatividad no la reemplaza la inteligencia artificial y aún si
él muy juiciosamente me ha enseñado a generar un montón de imágenes y de cosas, pues yo no podría hacer toda la planeación estratégica que hace él con el conocimiento que tiene de su área. Sí, sí, creo que efectivamente no es reemplazable. Y óyeme, Oscar, ¿y qué es lo más divertido que te ha pasado usando inteligencia artificial? Divertido y no divertido a la vez. Ahí les cuento. A ver, como ustedes dijeron al principio, yo tengo muchos hobbies. Uno de esos es que me gusta coleccionar relojes y uno colecciona relojes por diferentes razones. Algunos tienen algún significado emocional porque te lo regaló alguien, porque lo tuviste en tal fecha que fue importante, porque con ese hiciste un viaje con tu familia a tal lado y ya lo compraste, lo que fuera. Pero también hay una parte que se vuelve del lado del look. Entonces tú quieres un reloj que tenga como tales y tales características. Es que me gusta tal modelo, pero ojalá tuviera tal parte azul y pues el modelo no existe, ¿no? Entonces uno empieza a buscar y el problema cuando uno es creativo es que se le ocurren productos que no existen y uno los quiere para uno. Entonces es gravísimo, ¿no? Entonces un día me empecé a apalancar en la inteligencia artificial para decirle, oiga, tengo este reloj, le tomé una foto, pero yo me quiero uno así, pero con esto de otro color, esto así, ayúdeme a ver si hay algún modelo parecido. Y me dijo, bueno, ese reloj que usted me acaba de tomar la foto es como un reloj muy apreciado por la comunidad que le entusiasta de los relojes porque venden piezas para modificarlo y se puede personalizar. Ok, muy bien. Entonces podrías buscar las piezas y pues las reemplazas tú mismo, compras otro igual y quedas con los dos reemplazando las piezas. O en tu defecto puedes comprar todas las piezas y armar el tuyo, es decir, ensamblar tu propio reloj. Es un reloj con tu criterio, con tu gusto y te queda la satisfacción de haberlo armado. Nuevo hobby desbloqueado. Ahora armo mis relojes. Entonces, ¡Wow! chistoso y no, ¿no? Porque yo fui por un consejo y terminé con un hobby nuevo. Yo digo, carajo, ahora termino uno gastándose plata en lo que no esperaba, pero también es muy satisfactorio porque me abrió una nueva posibilidad en la vida de cosas para hacer, que por un lado es un pasatiempo genial, súper chévere, además relojes, es una disciplina muy curiosa, una habilidad diferente que no pensé que yo fuera a tener, me ha desarrollado, y además construyes cosas a tu gusto, incluso para darlas como regalos, que sean para ti, nadie más va a tener una pieza hecha por ti, ¿cierto? Así la vaya a comprar y valgan X millones, tú puedes dar unas cosas muy chéveres que tienen un grado de satisfacción interesante. Entonces, más allá que divertido, me he metido en un nuevo hobby divertido. ¿Los ensamblas desde cero? Desde cero, pues compras piezas como el movimiento, que se llama técnicamente a la maquinaria, con las complicaciones que quieras, que es lo que se le llama a las funciones. Pues que si es un cronógrafo, que si es taquímetro, que si no lo es, que si es un reloj para buceo, que si tiene más de una zona horaria, tú compras los mecanismos para eso, compras la caja, digamos, así el armazón, por así decirlo, compras los biseles, las manecillas, el tablero, y coges y ensamblas. Pues compras un set de herramientas que no es muy costoso. Eso sí hay que tener el ojo bien afinado porque todo es muy chiquitico. Y ¿O buenas gafas? O buenas gafas. no solo eso, Oscar, las dos ya, cosas. ya para ir cerrando, ¿qué le recomendarías o qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando sobre el uso de la inteligencia artificial o qué leer o ya sea para sus hobbies, ya has mencionado dos de tus hobbies, o para el mercadeo o en general? Mejor dicho, ¿qué aconsejas? ¿Qué recomiendas? Lo primero, que no le tengan susto. Eh, Ujú. gente que dice, uy, yo no sé eso con qué se come, y se sientan al frente de la herramienta y dice, yo no sé qué hacer ahí. Es como cuando hace muchos años veían el mouse y era como, mija, eso se mueve cuando muevo la mano, fresco, eso no lo voy a morder. Entonces aquí escríbale lo que se le ocurra y eso le va a dar alguna respuesta satisfactoria o no satisfactoria. Y aprenda jugando con la herramienta. Eso es lo primero. Es decir, perderle el miedo es sentarse a escribirle. Venga a ver qué saca. Hágalo con las herramientas gratis, no importa si es ChatGPT, si es Gemini, si es una generadora de imágenes, de videos, de música, la que sea, pero juegue escribiéndole. El resultado al principio seguramente va a decir, esto no me sirvió para nada entre mi objetivo. Y es donde uno aprende cómo hacerlo más eficaz. ¿Cómo? Aprendiendo a hacer los prompts, pero uno no aprende de una manera diferente que jugando. Entonces, mi recomendación ahí, ¿cuál es? Sea específico. Hace unos días hablábamos con Claudia de algún prompt específico y le dije, espérate, vamos a romper esto en 3 etapas. Lo primero, ponle qué quieres hacer. Lo segundo, cuál es el objetivo que quieres lograr con eso, es decir, lo que te tiene que entregar, ¿cierto? 3, dale el contexto sobre el cual se está haciendo. Y cuarto, las restricciones que vengan al caso. Ujú. Tú haces eso juicioso, el resultado es muy bueno, ¿sí? Pero la gente normalmente es, dame una imagen de una niña tomando café. Pues le puedes sacar 1000 cosas, un millón de cosas distintas.
Si yo le digo que esté tomando café en un ambiente así, 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 asá, y que entonces tenga que ver con estos colores y en las restricciones necesito que sea una imagen cuadrada por tal y tal razón, quiero que tenga una persona latina por tal y tal, y el objetivo de esto es generar una pieza publicitaria que tal cosa, o el objetivo de eso es convertirlo en una ficha de decoración en mi cuarto donde tengo tales cosas, o el objetivo es, cosa lo hace con ese contexto. Uno aprende a ser más específico entre más lo use. Mi recomendación es, úsenlo mucho, jueguen con eso y aprendan a ser específicos en las instrucciones. ¿Qué leer? Todo y nada, más bien algo como este podcast en el que todos los días está contando qué está pasando, cuáles usos tiene, qué usos creativos le está dando otra persona, porque eso a uno también le da ideas. Entonces, si sirvió para cocinar, si sirvió para ideas de qué comprar en el mercado, si sirvió para ideas de el próximo reloj que quiero hacer o la próxima montaña que quiero visitar o algo de mi trabajo, en cada campo siempre habrá una manera de usarlo. Y la inspiración llega de ver a otros haciéndolo. Y aquí hablamos mucho de ese espacio, ¿no? De qué hay, en qué lo usan, y eso te puede dar ideas para tu propio uso. Entonces, yo creo que esto va a ser una historia sin fin, donde cada día hay desarrollos nuevos, hay herramientas nuevas, capaces de más cosas o de cosas que no se habían pensado antes. Y cada vez que tú te leas lo que salió hace un año, estamos ya muy tarde. Entonces, ir a leer hoy, no, ve mirando este tipo de recursos, para al día en lo que otras personas están haciendo y tomarlos no como una guía, sino como inspiración, porque no hay una guía única de cómo usar las herramientas. Lo que hay es formas que te inspiran para tú darle el uso que tú le quieres dar. Oye, Oscar, de verdad que te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado todo este tiempo, no solo ahorita en el podcast, sino enseñándonos a nosotras mismas una cantidad de trucos y de cosas para el uso justamente de la inteligencia artificial. Creo que el objetivo que tenemos con este podcast se está cumpliendo porque ya los primeros comentarios son, oye, qué interesante, aprendí que puedo hacer esto, ¿no? Oye, esta persona maneja esto así, yo voy a empezar a hacer lo mismo, mándame el nombre de la aplicación que dijeron. Entonces, bueno, eso también es parte gracias a ti. Así que muchísimas gracias. Esperamos que nos acompañes en más episodios porque tú tienes mucho para contar. Bueno, no, con todo el gusto, además que me encanta ser parte de esto y me parece que la invitación que ustedes me hacen es, como decía yo hace un rato, fascinante porque es para hablar de algo, uno, que me gusta, dos, en un entorno en el que podemos desarrollar habilidades para todos, que qué más rico que poderle enseñar a otras personas a mejorar en diferentes facetas de lo que tengan en su vida con herramientas que de pronto desconocen. Y cada vez que ustedes me quieran invitar, aquí voy a estar para que hablemos de esto muy rico. Oscar, muchas gracias, de verdad. Cada que hacemos un episodio, ¿sí o no, Claudia? Aprendemos. O sea, es impresionante lo que aprendemos en cada episodio, pero sobre todo en este, la cantidad de cosas que aprendí fueron impresionantes. Muchas, muchas gracias por esas recomendaciones tan concretas que haces sobre cómo preguntarle a la inteligencia artificial y que de verdad te dé recomendaciones útiles. Entonces, muchas, muchas gracias por esos consejos. Con todo el gusto. Cada vez que lo necesiten y me quieran aquí invitado, ahí estaré. Ay, muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, gracias por oírnos nuevamente en este episodio. Esperamos que les haya gustado. Cuéntenos cómo les pareció, qué más quisieran hablar. Si ustedes son una de esas personas que usan la inteligencia artificial para otras cosas y creen que es algo que puede ser súper interesante compartir con los demás, cuéntenos, que nos encantaría tenerlos de invitados. Síganos en YouTube o en Spotify y nos vemos en el episodio que viene. Chao. Chao.